Buen día, ingeniero. Vamos a empezar esta clase mostrándoles un videíto que yo filmé en una de las visitas que hice a Songo, a las centrales hidroeléctricas de Songo, donde yo trabajé durante varios años. Es una obra artística hecha por un profesional filmador, como soy yo, pero que no admite críticas técnicas. Así que aguantarse. No tiene un montón de fallas como todo aficionado que se pone a filmar y no tiene las herramientas necesarias técnicas ni teóricas. Así que no se duerman todavía y no dura mucho. Tengo un video también del montaje de la central que entonces era la más grande del mundo, que es Itaipú. Es un video un poco viejo, pero pues ya la central tiene para sus 20, 30 años. Entonces, es súper, súper interesante ese video. Pero ese es más largo, en la próxima clase lo veremos eso también. No creo que nos dé tiempo hoy día. De repente, tal vez me anime. Entonces, vamos a comenzar. Esto es un poco como una mirada entrando a Songo, ¿no? Y se ven obras civiles sobre todo, y también entramos a algunas casas de máquinas donde están el equipamiento, que como obviamente está trabajando eso, no siempre se entiende bien, y cualquier pregunta después lo vamos a estar viendo. Vamos a compartir este. Bueno, deben ser cerca de las 5 de la mañana, por eso es que se está compartiendo, ¿no? Esa foto. Sí, ingeniero. Debe ser tempranito, 6 de la mañana, probablemente en pleno altiplano y de ida a Songo. Vamos a darle comenzar. Cada tanto voy a adelantar porque hay pedazos que son aburridos, porque está filmándose desde el auto, ¿no? Desde la movilidad que estamos viendo, entonces es lo mismo, así que no se preocupen, que no es censura de tipo moral. Ahí al fondo se ve el cerro hacia donde nos dirigimos, hacia ese nevado. ¿Saben qué es lo interesante? Entre otras cosas, este camino que estamos viendo, que es de tierra, por el que se va hacia el cerro que se ve allá, que es el Huayna Potosí, por en medio de esto, entre este cerro y este cerro, se entra en el medio y se empieza a bajar. El Google Earth, el famoso Google Earth, es un, como ustedes saben,
se ve, son fotografías, ¿no es verdad?, desde satélites, y hay la opción de entrar a nivel de piso en una ciudad como Santa Cruz, eso ya lo sabemos todos. Pero increíblemente, probablemente digo yo, la empresa dueña de estas plantas pagó a Google este recorrido de este camino hasta la primera represa, se la puede recorrer como si uno estuviera yendo en una movilidad. No es que tenga gran interés, pero es interesante hacerlo en el Google Earth. He visto si podía hacer lo mismo con otra central de la misma empresa, pero en otro lugar, en Miguillas, y no hay nada que hacer. No está programado para eso. Y tal vez tal vez Corani lo han hecho también, no he probado todavía. Bueno, vamos a seguir y como les dije, voy a ir adelantando un poco cuando veamos que la cosa es repetitiva. Encontramos a más o menos 10 kilómetros del Alto. El problema es Fíjense, como decíamos, el Huayna Potosí. Y este es uno de los nevados pues, que mantiene el agua que todo el tiempo se utiliza para generar energía eléctrica. Aquí hace muchos años atrás se chocó un avión, creo que eran unos 30, 40 años atrás, y se perdió. No, es decir, nunca se rescató nada. Hasta después de unos 10 años que por el cambio de la nevada, digo, por el cambio climático, esto se deshieló, ¿no? No todo, pero bastante, y entonces apareció el avión. Vamos a adelantarlo un poco. Aquí estamos llegando ya a Songo, a la primera, única embalse. Pequeño, más es como una cámara de carga esto, grande, digamos. Este es el embalse, como verán, como pueden apreciar, no es gran cosa, no es grande. El embalse de Corani en Cochabamba es 10 veces más grande. Aquí les puedo mostrar que aquí hay una especie de caminito que ya hemos visto en fotos, todo esto. Es un canal
que lleva el agua que deshiela del cerro, ¿no? Del nevado. De plataforma. Este lugar se llama plataforma. Estamos en la cima, en el primer y único embalse del Valle de Congo. Ahí va la tubería. Como que distinto, caramba. Ahora van a apreciar la foto que realmente esas son las dos casas de máquinas, la vieja y la nueva. ¿Cuánto de caída tienen en esta? Unos 500 metros. Ahí están las centrales. Una vieja, la de la derecha, que ya no funcionaba, y la que tiene la única tubería está acá, la más nueva. ¿Qué cuántas pulgadas es la tubería? No, no me acuerdo, pues no soy... ¿Cómo se llama? Mi memoria RAM no funca ahorita. Bueno, pues. Aquí ya estamos abajo. En la siguiente central, más bien, que está en el camino. Esta es otra cuenca. Otra cuenca viene. Ahí está. Vamos de pasar. Esta sí. La primera de pasar. A partir de aquí ya entramos a la casa de máquinas de algunas centrales. Como ven aquí ya se ve el generador, la turbina. La azul siempre es turbina por un detalle de normas de colores de las máquinas, ¿no? Y en general de los componentes de una central. Aquí, en 2002, todavía muchas de estas centrales son antiguas, no, bueno, por supuesto, antiquísimas, pero algunas ya han sido remodeladas y cambiadas varias cosas, ¿no? Pero aquí en el 2002 todavía muchas son las originales, digamos. Aquí podemos ver el sensor de velocidad, no, en este no precisamente, más allá vamos a ver, totalmente mecánico con correas, aquí están las correas. Aquí están. ¿Se imaginan la cantidad de gente que hay ahí dentro, de estudiantes, y que en la época todavía el
tema de la seguridad no era particularmente cuidado, de modo de que tenemos ahí gente que está caminando de uno a otro lado. Eso es imposible desde hará unos 5 o 10 años a esta parte hacer visitas por eso. Y cuando se hacen, entran 2, 3 personas por, por central. Entonces, si uno piensa que pudiéramos ir como hemos ido hace 10 años para atrás, 20, arriba de 30 alumnos entre el Politécnico e Ingeniería. Era un boleo allá adentro. No, afortunadamente nunca ha habido ningún problema, pero todo es posible, ¿no? Pero ahora ya desde hace, como les digo, hace varios años, no se puede. Aparte de que tiene que cada uno tener una ropa especial de seguridad, no pueden entrar más de 2, 3 personas por vez a cada sala. Entonces, imposible llevar un montón de gente. No nos permiten. Obviamente esta máquina está parada. Esta es una de las correas que sirve para hacer trabajar. Seguramente aquí hay algún tipo de bomba para la central oleodinámica. Aquí estamos todavía con sensores y actuadores mecánicos, ¿no? Más que eléctricos inclusive. Esta es una válvula para permitir fluir el agua que está viniendo desde la cámara de carga, ¿no? Y esta válvula es accionada manualmente, ¿ya? Manualmente. Entonces, ahí nomás se ve cómo de antiguas son estas centrales. Aquí podemos apreciar unas Pelton de reserva, ¿no? Antes las turbinas eran de hierro fundido, generalmente hierro fundido, pero ya desde hace cerca de 40 años más o menos son de acero inoxidable, que duran mucho más y por supuesto mucho más caras. Esta sí está trabajando, están viendo, ¿no? La correa. Y cabalito, esta correa es para manejar, para transmitir la velocidad desde el eje hacia el regulador de velocidad, que es todo esto. Y este es precisamente un regulador de velocidad de tipo péndulo, como el que hemos explicado, que se empleaba antiguamente. Ahí ven el regulador de velocidad, la parte del péndulo adentro. Y ahí ven
Probablemente esto son las anillas, los carbones y bueno, aquí está el rotor del generador que no se ve mucho, pero que a través de estas anillas va a entrar la corriente de excitación. El rotor con las RPM, revoluciones nominales. Esta es una tercera central. Moticlaca se llama. Los mecánicos de la materia ya deben estar ya calculando el diámetro y el espesor de esta tubería. Los que tengan, lo ideal sería que también no pues vamos. Para ver cómo llega, si es que hay que llegar, si ellos tienen. Un segundito, por favor, voy a pedirles paciencia, ahorita vuelvo. Vamos allá.
Bien, ya volví. Bueno, ahí está la tubería que les decía, que a un cierto punto se divide en dos porque son dos máquinas. Y ahí está la subestación también. Y nos vamos a otro lado, más abajo. Ahí donde estábamos, estamos a unos 4.000 metros. Aquí ya más abajo, 4.000 metros, más o menos. Aquí ya no, aquí estamos a unos 3.500. Esta es otra central, la cuarta, creo. Como verán ustedes, como están percibiendo, el ruido es bestial en todo lado. Y trabajar ahí dentro es un problema por ese ruido, aún con protectores que siempre se tienen, ¿no? Pero es un problema comunicarse. Si es que hay que trabajar en una máquina mientras otra sigue funcionando, ¿no es verdad? Esta está parada, obviamente, se nota.
del sistema, ¿no? Fíjense que mientras que la que acabamos de ver es completamente vieja, esta ya es de los años 2000 o más o menos 1990 y tantos, ya tiene una tecnología mucho más moderna. Fíjense que aquí está el generador, la turbina, y aquí no tenemos más que el cojinete donde va a sentarse el eje, ¿no? Aquí el sistema de excitación es aparte ya, es de tipo estático y alimenta ya directamente con corriente continua en un tablero especial donde están todos los componentes, como ser rectificadores, etcétera, y bajo tierra viene y se entra hacia el rotor del generador, que tiene que hacerlo obviamente mediante la utilización de este pedacito que estamos viendo. Yo les pasé, que no dura más que unos minutos, les pasé también con un videíto porque lo corté para prepararlo eso. Aquí estamos viendo ya el tema ese de los carbones, y por lo tanto, la forma como se tiene que pasar la corriente de unos cables estacionarios a uno que está rotando. Este videito que yo lo pasé y lo voy explicando mientras se va pasando el video. Aquí ven ustedes todo el sistema oleodinámico, la central oleodinámica también se le llama, donde están 3 motores, 2 de ellos que trabajan con corriente alterna. Cada uno de ellos mueve una bomba para la circulación de aceite a presión en el sistema ya de válvulas y servomotor, como hemos explicado, para poder accionar, en este caso, como es una turbina de tipo Pelton, para accionar la aguja para regular el caudal. Entonces, todo ese movimiento de la aguja para permitir que aumente el caudal o que disminuya hasta cerrar la entrada de agua, todo eso se trabaja, como ya explicamos, utilizando grandes fuerzas que son empleadas precisamente, o más bien son producidas esas fuerzas por el aceite a presión que se genera aquí. Aquí tenemos un motor, corriente alterna, pero puede ocurrir que se dañe uno de los motores, se queme, esté muy viejo por algún otro problema, por desgaste de los cojinetes del motor, de lo que fuera, se arruine, entonces entra en funcionamiento el otro. Y si hubiera un apagón
porque puede ocurrir un apagón producido que sea en otra central o en otra línea de transmisión o en cualquier otro lugar que se produzca inmediatamente. No habría energía eléctrica directamente acá. No habría energía eléctrica. Entonces, todo se paraliza. Si es un apagón, no hay energía eléctrica. Esto es, aparte de la energía como esta de acá, de emergencia, que las vemos acá, que tienen sus propias baterías, ¿no es verdad? Para dar luz mientras el sistema está parado. Entonces, si se normaliza, digamos, se pilló la falla, que fue por decir, durante una tormenta, salió se produjo algún cortocircuito o un daño en algún lugar de la línea de transmisión. En algunos casos, la línea de transmisión es una fuente siempre de probables problemas en un sistema, porque la transmisión va desde la generación hasta la carga aproximadamente, o hasta una subestación. En ese recorrido, que puede ser cruzando o a lo largo de ríos y de montañas o de selvas, dependiendo dónde está, siempre van a haber susceptibilidad, no solo susceptibilidad, posibilidades concretas de problemas. Hace algunos años atrás, y yo esto les mostré cuando hablábamos del regulador de velocidad, que se produjo una riada tan fuerte que una torre de alta tensión entre Cochabamba y Santa Cruz, el agua fue tan fuerte que la tumbó a la torre. Y entonces se produjo un apagón durante algunas horas. Entonces, ¿cómo una vez que se encuentra la falla y se la aísla, no digo que se la resuelve, porque se tiene que dar de energía eléctrica inmediatamente, y la solución, por ejemplo, de una torre que se cae al suelo no es cuestión de minutos, eso es cuestión de días o semanas hasta reparar. Entonces, ya se verá pues que en el caso de Santa Cruz y Cochabamba, si venía una cierta cantidad de energía a través de esa línea, pues ya no va a venir por ahí, entonces es el problema. Entonces, se normaliza llevando más centrales más energía a través de la otra línea, por un lado, y por otro lado, pues poniendo más generadores de repente que no estaban trabajando en Huaracachi, en las centrales de Santa Cruz, para que completen lo que hace falta en Santa Cruz. Entonces, y mientras tanto, una vez aislado el problema, se normaliza. Entonces, esta central en particular de Songo, si el problema afectó todo el sistema hasta La Paz, por lo que hubo ese bajón y esa subida, llamémosle, de carga, a causa de que es como si hubiese subido la carga, porque lo que venía de Cochabamba ya no era suficiente porque no había la línea. Entonces, eso puede provocar un bajón seguro va a provocar un bajón de frecuencia, y dependiendo de la magnitud, pues puede ocurrir que todo el sistema ocurra un blackout, que se llama, es decir, un apagón. Entonces, llega un momento en que ya se sabe cuál es la falla, etcétera, y cada departamento con su propia generación va a normalizar. Se separa Santa Cruz de Cochabamba, Cochabamba de los demás, La Paz por su cuenta, y cada una de las centrales empieza a trabajar para dar energía eléctrica a su propia región de influencia. Y para eso, para que parta, por decir, esta de Songo, que no tiene ningún problema, pero que por el apagón está paradita. Entonces, para que
parta no puede partir pues con ninguno de estos motores a dar presión y por lo tanto permitir que el caudal de agua que salga, por pequeño que sea, porque al principio ese generador no va a llevar ninguna energía. Al principio, eso tiene que partir y llegar a la velocidad nominal en X segundos, ¿verdad? Y para hacer eso, ya sabemos que se necesitan fuerzas grandes. Y si no hay aquí fuerza grande que le pueda dar porque no hay luz, ahí es donde entra este motorcito. Este motorcito es a corriente continua. Y hay un banco de baterías ahí, listo para entregar energía solamente para este motor y solamente para que pueda en vacío, es decir, sin carga, partir, abrir la aguja en modo tal que salga a caudal solo para que empiece a trabajar en vacío. Y eso no es la única carga que hay en ese caso, es el peso mismo y la inercia de lo que significa unas cuantas toneladas, muchas toneladas del peso de la turbina y del peso del rotor, y si hubiera un sistema de excitación por el sistema tipo brushless, también habrán otros rotorcitos. Todo ese peso tiene que ganarse hasta, y para eso ya se emplea la presión de acá del aceite para que eso funcione, ¿no? Obviamente, cuando está ya cerca a la velocidad nominal, ¿no es verdad? Ya va a poder entrar en funcionamiento, inclusive en vacío siempre. Ya va a haber tensión nominal. Llegando a la velocidad nominal hay tensión nominal, por lo tanto ya este generador entrega energía, pero localmente, a la casa de máquinas nada más. La primera central que entre, digamos aquí son 5 máquinas, una de ellas ya que se programa con anticipación para casos de emergencia, esta va a entrar. Entonces esta sale, sube a su nominal, ya tiene tensión nominal, 10.000 voltios, digamos. En este caso son 6.600 voltios, y con su transformador local va a tener energía, va a pasarle energía ya 382 voltios. ¿Para qué? Para que ya agarre una de estas centrales, porque las baterías no van a durar mucho. Pero no hace falta, puesto que habiendo ya energía eléctrica producida por la misma central, cualquiera de ellas va a entrar y va a mantener ya la presión y va a mantener en vacío todavía ese generador trabajando. Y obviamente ya hay una programación con la carga, ¿no? Con la carga, si esto fuera de Santa Cruz, digamos, sería, ya tengo un generador listo, lo dice al sistema nacional. Entonces voy a entrar a dar carga, entonces ya coordina con CRE, si es Santa Cruz, coordina con CRE, para que saque en las subestaciones todos los alimentadores inicialmente, y eso que es normalmente automáticamente cuando hay apagón también se abren los interruptores y empieza a pedir carga. Por decir, si este es un generador de 20 megavatios en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces ya tiene la oferta de 20. Entonces 20 megavatios ocupa, por decir, todo Equipetrol, más unos cuantos barrios de alrededor. Entonces en la subestación, plom, lo conectan todo ese lugar. No es que se conecte la ciudad entera cuando se repone después del apagón. No, nada. Entonces reconecta un barrio. Y digamos el barrio tiene, digamos que esto tiene, dijimos, 20 megavatios, pero el barrio consume solo 15, eso lo sabe CRE, cuánto más o menos. El RAN lo va a poner, y ya le normalizaron ese barrio su corriente. Pero si quieren poner otro barrio, tienen un margen de 5. Tienen que buscarle eventualmente cuál puede ser ese barrio, pero normalmente eso ya se tiene programado. Pero para estar seguros, ¿qué van a hacer?
poner en paralelo otro generador a este que está funcionando dentro de la misma central. Por ejemplo, otro de 20. En paralelo ya van a tener para ofrecer 40 megavatios. Ya entró uno con, decíamos, con 15, ya pueden meter otro con otros 15 y así de a poco se va normalizando solo en Santa Cruz, ya de a poquito, hasta que tengan toda la capacidad y se alcanza para la ciudad completamente la generación de Santa Cruz, si alcanza, ¿no? Pues ya tendrá luz, aunque no esté todavía interconectado con el resto. Al revés, si les sobra, ya conectó todo Santa Cruz, todo el mundo tiene energía eléctrica y todavía tiene oferta de 50 megas, mientras que en Cochabamba no le está faltando, ya a través de la línea de transmisión se les dará a ellos. Y esa situación de reponer, ir reponiendo a todo el país puede durar horas. No puede durar horas. Ya Santa Cruz solita puede durar horas. Reponer solo Santa Cruz con su propia generación. Es todo una serie de pasos que hay que dar, ¿no? Bien, todo eso es operación de sistemas. Seguimos. Uno se preguntaría, ¿y estos qué son? Estos botellones. Como están de moda los botellones de oxígeno, lamentablemente estos botellones no son de oxígeno. Son botellones que contienen un gas inerte. No sé exactamente, ahora ya ni me acuerdo. Creo que el CO2 sí que utilizan o algún otro gas. Y no son más que una especie de colchón para cuando ya todo está funcionando, entregan una presión para ciertas variaciones que siempre van a haber por las variaciones de carga y de velocidad, etcétera, y que por lo tanto van a poder entregar rápidamente la presión que necesiten para mantener esa presión y manejar el actuador, ¿no es verdad? Son unas reservas de presión, digamos. Están los tres motores. Corriente continua los primeros, digo, alterna los primeros y el de la derecha continua. Aquí están viniendo del lado izquierdo, está viniendo el agua de alguna turbina y se sale a este canal. Ya hemos visto eso para hacer entrega después de bajo, va eso, hacer entrega a otra central más abajo. Estamos afuera, ¿eh?, de la casa de máquinas y se oye el ruido. Se oye el ruido y estamos afuera. En la central donde yo vivía, vivíamos dos ingenieros, dos familias de ingenieros y algún otro personal. En esta en particular vivían muchos técnicos, cada uno con su casita, con su familia. Y como se imaginan, el ruido no es que se detiene ahí dentro de la casa de máquinas, ni en estos tiempos siquiera que se cuida tanto que el sonido no pase y se mide a 3 metros, a 5 metros del lugar donde se produce. Por ejemplo, Huaracachi, si tuviera que hacer ese ruido bestial que se oye acá en Huaracachi, ¿se imaginan cuántos barrios estarían siendo molestados, perjudicados y todo lo que pueda significar un ruido fuerte, tenerlo día y noche todo el tiempo? Sin embargo, ya en Huaracachi al principio ha debido ser así en los años 70, que es cuando empezó Huaracachi, de modo que toda esa zona ni vivía gran cosa de gente, poca gente. Entonces todo el mundo se aguantaba, además, porque
seguramente, digo, ¿no? Se aguantaba porque era en bien de la ciudad, en bien del progreso, en bien de que no falte nunca energía eléctrica, porque antes de Guaracachi había una cooperativita que generaba energía eléctrica y que tenía su casa de máquinas seguramente a petróleo, a diésel en el Arenal, ¿no? Y quedaba, pues, en el mejor de los casos, solo al primer anillo. Mientras que cuando entró ya el Estado con Guaracachi a generar, ya lo hizo con turbinas enormes, pero yo creo que en ese entonces la avenida Brasil, más allá entre el tercero y cuarto anillo, está ubicada Guaracachi, ¿no es verdad? No, pues no había ni, y hace 40 años más o menos que yo vine, hasta el segundo anillo estaba más o menos habitado. Primer anillo todo, pero hasta el segundo más o menos. Imagínense los años 70, una casita acá, otra allá, seguramente. Por eso que no había problemas y había un ruido seguramente, pero nadie se preocupaba. En las últimas unidades que puso ya ENDE en turbinas a gas, tienen controles de ruido y tienen que cumplir con ciertos niveles de ruido y por lo tanto el sistema es mucho más hermético desde el punto de vista del sonido. Mientras que aquí les decía, donde vivíamos y los que estábamos, estaba este ruido que se oye, y en época de lluvias, que era, no, incluso en época seca siempre hay agua en los ríos, y en época de lluvia son pues unos ríos terribles, ese ruido se sumaba al de la casa de máquinas. Y nosotros que vivíamos, yo vivía en uno de ellos, en una central de Miguillas, vivía a unos 20 metros máximo de la casa de máquinas y yo tenía un jardincito de la casa y a 10 metros estaba el río. Así que nuestra noche, cuando ya íbamos a dormir 10, 12 de la noche, que en la época no había tele ahí, en esos lugares, entonces uno era a la fuerza, tenía que ir a dormir temprano y ser madrugador, pero se dormía con un ruido de fondo fuerte, bastante fuerte, tanto del río sumado al de la casa de máquinas. Entonces, lo anecdótico es que en esos casos, la falta de ruido era señal de que había un problema. De repente, plop, casi nunca silencio total, porque siempre había en el fondo el ruido del río. Pero se notaba, porque el de las máquinas era más fuerte, como si hubiera un silencio ya. Ahí significaba que habían parado las máquinas por algún problema o programado o un problema de alguna naturaleza. Es una subestación. Una subestación. Aquí estamos en otra central. Y lo mismo que antes, observando los carbones, ¿no? Aquí abajito está, dentro de esto. Esta es la conexión al carbón y esta es el carbón y el sistema es un poquito más grande aquí que mediante esta especie de palanca que está movida por un resorte, lo está empujando al carbón para que la superficie del carbón y de la anilla no se desprenda el carbón, ¿no? Porque como decíamos, la superficie de la anilla no es pues perfecta. Entonces, si hay alguna pequeña rugosidad, el carbón
ahí encima con la velocidad, entonces tendría el peligro de soltarse. Imagínense, es como si le quitáramos la excitación en algún instante al sistema. Entonces, por eso es que hay un resorte que lo mantiene bien fuerte hacia el carbón y obviamente hay un rozamiento y hay un desgaste del carbón particularmente, ¿no es verdad? Y además de que hay varios carbones, porque si por alguna razón, por descuido, porque faltó plata, qué sé yo, no compraron carbones nuevos, estaban todavía los viejos, o la anilla estaba medio irregular, qué sé yo. Entonces, por eso se ponen también, otra razón, para mayor confiabilidad, se ponen varios carbones, pues en serie. En serie físicamente, pero todo está en paralelo, ¿no? Entonces, si alguno fallara en ese sentido, están los otros para mantener esa continuidad de contacto entre cable que viene de la excitación y cable o anilla en este caso y luego cable que va a ir hacia el rotor. Un canal, uno de los tantos. Encontramos a la salida de la banda central roja, de la que este canal se ve para la siguiente, lleva agua para la siguiente central. Al fondo, el agua hacia el túnel. Ahí el agua, el canal que está y con el agua que está viniendo, que tiene un ángulo y se mete al cerro, ya se convierte de un canal abierto en un canal subterráneo, ¿no? Y eso tiene una bóveda, ¿no? Para que permita entrar con personas paradas, con cierta comodidad y entrar con carretilla, qué sé yo, para cuando se haga mantenimiento, revisión y arreglos del canal que con el tiempo se va produciendo. Entonces, aquí el canal viene con el agua para la siguiente central y se mete al túnel. ¿Saben qué? Que la central está a la derecha de esta foto. Está a la derecha. Este es el río que obviamente, como ven, está con muy poca agua y lo poco que hay seguramente se va a entrar al canal. Y el agua además que está viniendo por acá en el canal, este es el muro que limita el canal para la siguiente central que estábamos viendo. Este es el río. Y desde la derecha de esta foto,
está saliendo el agua de las turbinas. Y esa agua de las turbinas baja por debajo del río y se mete aquí adentro, al agua del canal. Es lo que se llama un sifón invertido, que normalmente un sifón es el cambio del conducto que está yendo de una forma y le tira así y después baja. Ese es el sifón normal. En este caso, viene del lado derecho el agua, baja por debajo del río y se mete aquí al agua. De modo que a este canal le va a entrar, cuando hay agua en el río o cuando haga falta, va a entrar agua por acá, por su obra de toma que no se la ve aquí, y además el agua que viene de las turbinas. Ahí está, ¿ve? Este es la casa de máquinas. Esto fíjense que es el 2002 y en 2006 hubo un derrumbe y liquidó esa central. Esta ya es la siguiente. Esta central de acá tiene una sola unidad, es esta, ¿no? Esta es su válvula. Vamos a llevar un poquito más. Tablero de control, medición. Un segundito, por favor. Hola. Sí, sí. Ya, ahorita le contesto, ¿ya? Vuelvo a llamar.
igual que que las otras unidades. Sistemas de medición, voltios, amperios, voltios de la excitación. Fíjense, 50 voltios de excitación, mientras que la tensión de salida es más de 6.000 voltios. Aquí tenemos algo que ya también les he mostrado en un pedacito que es de este mismo video extraído, y aquí tenemos el sensor de velocidad, ¿no? Tipo magnético, que ya conocen ustedes, que es el que le informa a la unidad de control instante por instante, podemos decir, cuál es la velocidad. Eso con la única finalidad de que el sistema de la unidad de control pues verifique, ¿no?, que estamos dentro de los límites de frecuencia, y por lo tanto, por eso es que hay dos unidades de sensores, una de acá y la otra que se veía. Y esta es la salida ya del otro, de esta central, que está, como ven su vegetación, esto ya está mucho más bajo. A unos 2.000 metros debe estar esto ya. Aquí es en un lugar un poquito ancho del valle, ¿no? Y aquí estamos filmando un partido entre Politécnico e Ingeniería. El partido se los voy a pasar en otro momento, que es mucho más interesante que el mundial. Aquí creo que estamos en la penúltima central, y gestor del, fíjense, y gestor de la turbina. Ahí va otra unidad, dos unidades. Turbina. Generador. Es uno de los pocos casos que conozco yo donde un generador está trabajando con dos turbinas. Pudo haber sido uno más grueso, un inyector más grueso, y poner 4 inyectores, por decir. Pero por otras consideraciones de diseño han preferido poner dos turbinas, una al lado de la otra del generador principal. ¿Ya? Entonces, ahí es un diseño un poco especial, pero que en Songo, en varias de las centrales se ha utilizado. ¿Ya? O sea, dos inyectores, por lo tanto, dos turbinas, y en el medio el generador principal. Aquí tenemos la parte propiamente. Este sistema era eléctrico, no electrónico como hemos visto, sino electromecánico en cuanto al regulador. ¿Ya? Aquí es todavía de una generación justo anterior a la actual, con reguladores de tipo electromecánico, con un motorcito de sensor, ¿no? Ahí el agua que sale de las turbinas. Ya se imaginarán lo que es vivir en un lugar de estos con ese ruido de fondo todo el tiempo, día y noche.
Aquí estamos como detectives, buscando huellas del crimen. ¿Eh? Estamos buscando las huellas del crimen, del asesino. Obviamente lo que se está haciendo es dirigir el agua a través de ese canal para que vaya, pues, como ven ustedes, para que vaya a la siguiente central, que va a ser obviamente ya no un canal abierto, sino un túnel. Esta obra, que el agua está viniendo desde la izquierda, ¿no es verdad? Está viniendo en este sentido. Y aquí hay una especie de ¿cómo se llama? De resbalador. Se llama vertedero de rebalse. Es decir, cuando por alguna razón la central de abajo se paró por una falla, por una programación, por lo que fuera, taca para, no necesita ya el agua si está parada. Entonces, y el agua sigue viniendo muchas veces. O cuando el agua que está yendo para la central siguiente es para una potencia mayor de la que está utilizando. Entonces, ¿dónde pierde? ¿Qué hace esa agua? No hay un embalse que esté acumulando. Toda esta agua, entonces, a algún lado tiene que irse y se llama por eso un rebalse, porque esa agua que en vez de acumularse va a subir el nivel y se va a ir hacia la derecha, hacia el río. Eso ocurre a menudo durante la operación, por más que no haya fallas, sino que haya un poquito de descoordinación entre el agua que va de aquí y la que necesita abajo. Y estamos aquí en la última central, a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos, fíjense, igualmente dos inyectores para un generador, pero tres inyectores para cada uno de los lados, para cada turbina. Y aquí termina realmente todo el sistema de software, puesto que esta es la última central. Y por lo tanto, la más moderna. Yo esta no la conocí personalmente desde el punto de vista del trabajo. La conocí en estas visitas que hice en varias oportunidades. Aquí tenemos un cojinete y tenemos pues el sistema que ustedes ven, turbina y generador. Y aquí tendría que verse de alguna forma, o estará al otro lado debe estar el ingreso de la corriente de excitación, no a este lado, sino más a la derecha, al otro lado. Aquí está la válvula, ya son válvulas modernas, que también trabajan con aceite a presión. O sea, esa central oleodinámica no solo sirve para manejar el regulador de velocidad, sino también para, aquí está una válvula, para cerrar o abrir esta válvula para el funcionamiento de la central. Esta es la válvula. Pero no sirve para regular el caudal por variaciones de carga, no.
sirve simplemente o para que se lo abra completamente o se lo cierre completamente, por ejemplo, para hacer mantenimiento en las turbinas, ¿no? Y en los inyectores. Equipamiento electrónico, sistemas auxiliares, bombeo de agua. Esto generalmente se emplea, estos bombeos de agua, para la refrigeración de los cojinetes, que refrigeran el aceite que sirve de lubricante. Y ahí también tenemos lo que ya hemos visto con ustedes, un videíto que lo corté de aquí, mostrando el sensor de velocidad. No sé si es este o el anterior, pero uno de ellos. Ese es el cojinete. Fíjense aquí. No se ve directamente como se ve en las unidades anteriores, los carbones, porque hay un protector de algún material plástico rígido que permite mirar visualmente a estos señores, pero no está accesible como estaba antes. O sea, el tema de la seguridad es mucho más serio, porque ahí han habido accidentes en otros tiempos donde a alguien se le escapó algo y se entró ahí adentro, una llave, cualquier cosa, y bueno, pues el despelote que generó, ¿verdad? A causa de eso. Se supone que aquí este volante es con dientes, ¿no? Acuérdense cómo funciona este pickup y esta bombillita, ¿no? Magnética, y que es un verdadero generadorcito que después lleva la señal hacia la unidad de control. Aquí está despachando el agua. ¿Qué pasó? Raro este pedazo. Creo que es la grabación. Tengo otra donde se ve, pero es solamente ya la salida del agua hacia el río final, como en la última central. Después de eso no hay camino, no hay energía eléctrica y todo se acaba. Ah, no sabía que esta copia terminaba truncada un poco. Oh, no, ya no. Está empezando de nuevo, así que no hace falta ya. Bien, juventudes, hemos visto ahora algo interesante. Tendremos la oportunidad de... Algunos como graban, entonces no hay problema. Ahora nos tocaría un tema, por lo menos lo empezaremos, para terminar el tema sobre reparto de cargas. Pero antes vamos a
tomar, ya que estamos a pocos minutos, vamos a tomar la lista. Así que eso es, sáquense la capucha. Miércoles, ese gorro lo ha despeinado al amigo Guzmán Zapata Andrés. No, está bien que estén con gorros. Yo apenas termine esto me voy a poner el mío también. Alguien me está pidiendo a estas alturas. Un segundito. Vamos por la segunda pantalla. Mario Ramírez, Alvarado, faltas, fotos. Oh, y con razón, pues, Abraham Chirilla no quería hacerse ver. Menos mal que Scully Camacho no lo está viendo. Miércoles. Tampoco Bianca Galvis. No se preocupe, Abraham. No pasará nada. Y la última foto. Prefiere que le veamos a Jorge Centeno su moto que verlo a él. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pierre Pereira no pudo entrar. A ver si ahorita entra y nos muestra su nariz. Bueno, vamos a sacar la foto. Listo, jóvenes. Hemos sacado la foto. Ahora les decía que vamos a ver un poquito para la última parte del reparto de cargas. Una vez que ya están ustedes conectados al sistema con su máquina, hola. Ya, un momentito, por favor. Bueno, acá. Vamos a compartir. Un segundito, por favor.
Han habido algunas pequeñas emergencias en esta casa, así que van a disculpar las interrupciones que normalmente no ocurren. Bien, entonces decíamos que vamos a... Ah, ya está. Vamos a compartir. ¿Tiene alguna pregunta que hacer sobre lo que hemos visto? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Estamos compartiendo? Sí, ingeniero. Ya. Perdón. Ya. Habíamos hablado de este diagrama fasorial, ¿no? Y cómo este diagrama nos representa todos los componentes que tiene una máquina en funcionamiento. En particular, las potencias activas de cada uno y las potencias reactivas, ¿verdad? Que están aquí representadas. Entonces, de esa forma nosotros podemos, accionando exclusivamente la excitación de un generador, estando en paralelo con otros generadores, podemos repartir, producir más potencia reactiva o menos potencia reactiva de acuerdo a las necesidades y repartir entre generadores, exclusivamente con la excitación. Sin embargo, hay otro tema. Y ese otro tema, ajá, aquí no está. Antes de eso vamos a poner entonces un segundito. Vamos a poner van a disculpar un segundo, que voy a buscar este otro archivito. Y para eso necesito, eso es. Para eso necesito un archivito. Ese archivito está. No, más bien vamos a hacer lo siguiente, más fáciles, para no perder tiempo. Segundito, vamos a volver a compartir lo que estábamos compartiendo. Va, perdón, me equivoqué.
Ya. Ahora sí. Ahora sí. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacerles recuerdo lo siguiente simplemente. Por eso es que estoy abriendo esto de acá. Cuando vimos regulador de velocidad, vimos que cada regulador de velocidad tenía una característica. Aquí está la velocidad o la frecuencia, no importa. Y aquí está la carga en porcentaje, 100%, ¿se acuerdan? Y resulta que la velocidad, esta es la característica de funcionamiento de un regulador de velocidad. Es decir, perdón, es una cosa así, siempre bajando. Ya. Es decir, que el regulador de velocidad funciona de tal forma que para 100% de la carga, la frecuencia es una determinada, por decir 50. Sin embargo, si tuviera que trabajar a 50% de su carga, por decirlo, a 40% de su carga, aquí la frecuencia no trabajaría a 50, sino que trabajaría, por decir, a 49 o 48. Incluso hicimos un calculito. Perdón. No es así, sino que trabajaría a una mayor frecuencia, por decir 52. Así trabaja el regulador. No mantiene con toda su complejidad de equipos que tiene, no mantiene todo el tiempo constante, pero sí dentro de ciertos límites. Esa es la forma como trabaja un generador normalmente. Si fueran dos generadores que están en paralelo, digamos, voy a hacerla. Este es del generador 2 y vamos a suponer que su curva de funcionamiento es así. Para 100% y para 0% de carga. Vamos a suponer que este generador esté entregando, vamos a suponer que los dos están en paralelo. Si los dos están
en paralelo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a llevar esta curva del generador 2, sobreponer a la del 1, pero haciéndole un ángulo, volcándolo en 180 grados. Entonces el del generador 2 va a estar aquí. Aquí va a empezar este otro. Este en realidad va un poquito más allá, ¿verdad? Porque es más largo. Entonces, y haciéndolo esa operación de bajarle, más bien, perdón, digamos que viene así, del generador 2. Entonces, si están en paralelo, el punto de funcionamiento, eso ya lo hemos visto. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? Esto para el generador 1 esto es 0, 100, y para el generador 2 esto es 0 y 100. ¿Ya? Como están en paralelo, el punto de funcionamiento, ¿cuál tiene que ser? Así como en las, acá en este, en este diagrama, el punto de funcionamiento y más bien algo que la característica del voltaje es el mismo para los dos, si no, no estarían en paralelo. Por lo tanto, este diagrama fasorial tiene algo en común, este voltaje. ¿No es verdad? Esa es la diferencia entre este diagrama y el otro. Este es el voltaje que une a ambos generadores, están en paralelo. Aquí estamos poniendo lo mismo, solo que lo que hemos hecho es volcar el diagrama del generador 2 y sobreponerlo al del 1, pero obviamente sus curvas van a conservar. Entonces, ¿cuál es el punto de funcionamiento si esto es frecuencia y esto es carga? De 0 a 100 en el azul para el generador 1 y de 0 a 100 en el rojo para el generador 2. El único punto de funcionamiento es el que ustedes lo están viendo, obvio. ¿Y cuál es esa obviedad? Bien está. Ah, yo pensé que alguien quería entrar. Es que el punto de funcionamiento es este punto, pues. Puchas. Este punto. Es decir, este de acá, el único punto en el cual el generador 1, el azul, y la característica del generador 2 coinciden en un punto en el que los dos tienen la misma frecuencia. Por lo tanto, en este momento, la frecuencia de estos dos, de este sistema constituido por dos generadores en paralelo, perdón, este es el punto. Es, digamos, 52. Porque cualquier otro punto de funcionamiento del generador 1, por decir acá, sería su frecuencia si tuviera esta carga, y del generador 2 sería esta otra frecuencia más abajo. Entonces, el único punto de funcionamiento es ese. Y en este punto, por decir, el generador 1 está llevando una carga el 1 está llevando esta carga. Mientras que el generador 2 está llevando esta carga.
este punto, ¿no? Y por lo tanto, ese es el punto de funcionamiento de los generadores y estas son las cargas que están llevando cada uno de ellos. ¿Cuál es el detalle ahora del reparto de cargas? ¿Cómo hago para que el generador 1, por decir que lo voy a hacer que el generador 2 deje de trabajar y el generador 1 se ocupe de lo que voy dejando de trabajar? Si en todo esto hubieran 200 megavatios, en este momento, por decir, el generador 1 está llevando prácticamente la mitad y el generador 2 está llevando la otra mitad. Lo que quiero yo es que el generador 1 lleve toda la carga y el generador 2, por lo tanto, lleve 0. O alguna otra proporción, depende de la potencia nominal de cada uno. ¿Cómo hago eso? ¿En qué me ayuda? ¿Alguien me puede decir en qué me ayuda concretamente para hacer esta repartición de cargas el diagrama fasorial? Los dejo un segundo para darme un poco de combustible. Entonces, ¿en qué contribuye el diagrama fasorial para ver esa situación? Yo quiero mover eso. ¿Contribuye en algo? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Qué dice? Silencio total. ¿Me están escuchando, no? No es que estoy hablando solito sin que nadie me dé pelota. O Josué Solís, ¿tiene una idea? Abdías, Robles. ¿Qué dijimos cuando explicábamos los diagramas de reparto de cargas reactivas? Que eso se puede realizar moviendo la excitación de uno o de otro grupo, ¿no? De uno o de otra unidad, de uno u otro generador. Pero aquí lo que queremos es mover potencia activa. Todo este discurso que estoy haciendo se refiere a la potencia activa. Quiero decir que si quiero que tome más carga el generador 1, por decir que tome hasta aquí el generador 1, de modo que él entonces pueda tomar esta carga. Vamos a borrar. No se vea mal. Es decir, quiero que el generador 1 lleve esta carga. Hasta ahí. Mientras que el generador 2, obviamente, como están los dos unidos por lo que están en paralelo, lleve esta otra carguita. Pero si fuera ese caso que yo quiero esto que ocurra, que el generador 2 lleve esto. Y el regulador de velocidad lo va a hacer trabajar entonces al generador 1 sobre su propia característica. Lo intentaría hacer trabajar aquí, el 1. Para que el generador 2 lleve esta carga, tendría que trabajar sobre esta curva.
trabajar sobre esta curva significa que si va a llevar esta carga, tendría que trabajar, por lo tanto, con esta frecuencia. Entonces ya no puede ser, ¿no es verdad? No puede ser, porque ahí ya el uno tiene una frecuencia más alta que el otro, ya no estarían en paralelo. Aquí efectivamente el generador 1 va a trabajar con más potencia, que es esta, y el otro va a trabajar con menos potencia. El problema está en que uno va a tener una frecuencia y el otro va a tener. Eso es lo que les va a forzar a hacer el regulador de velocidad de cada uno. Y eso no puede ser. Cualquier cosa que se haga tiene que mantenerse la frecuencia, o los dos varían la frecuencia, pero siempre iguales entre sí, porque si no, no están en paralelo. O ¿qué hacemos? Que pedimos auxilio al, ¿cómo se llama? Al sistema de excitación, porque el operador tiene para mover voluntariamente, si quiere, o caudal, es decir, o excitación. Eso tiene ahí, está listo ahí para poder hacer manualmente incluso. Por lo tanto, aquí puede mover, dar al uno que la oportunidad de llevar más, porque si es de otra forma, si cada uno tuviera que hacer por su cuenta la parte de un generador y la parte del otro generador, sería un despelote. Cualquier cosa que haga el operador tiene que ser hecho de tal forma que siempre tengan la misma frecuencia todo el tiempo. Pero estas dos curvas de carga, de estas dos curvas de característica de funcionamiento de los reguladores de velocidad del uno y el otro, parecería que no les permite hacer eso. El del uno lo va a forzar a trabajar sobre esta recta. El del 2 lo va a forzar a trabajar a su potencia sobre esta otra. Por lo tanto, cuando yo tenga el 2, cuando el 2 tenga esta potencia y el 1 querramos que tenga esta otra, no podría si siguen trabajando sobre estas curvas, pero son las curvas del regulador de cada uno. Entonces, quiere decir que este misterio será aclarado en la próxima clase. Y en la próxima clase, además, comentaremos los resultados del primer parcial, porque muchos, como han visto, casi todo es amarillo allí. Siempre me pasa eso, tanto con el Politécnico como con ustedes. En el primer parcial, pocha, es decepcionante para mí, porque digo, miércoles, o no sé hacer preguntas, o son unos vagos toditos, o es la mezcla de los dos. Entonces lo vamos a ver también el jueves, este temita. Nos vemos el jueves. Pero los dejo con este problema. Pero el que ya ha visto mis apuntes en 1000 aulas, ya tiene la respuesta. Entonces, por favor, porque además es ya tema del reparto de cargas, tema